En las callejuelas estrechas de Danzig, el aire frío corría como si la ciudad entera contuviera el aliento, esperando un desenlace que nadie se atrevía a nombrar. El pequeño Gunther, de pie tras el cristal de una tienda, observaba a la gente pasar e intentaba descifrar por qué el mundo parecía haberse llenado de una inquietud que ni los adultos sabían explicar. Dentro de casa estaban el pan, la sal, los platos de cada día, el olor de la cocina y la rutina humilde que trataba de sostener la vida. Afuera, en cambio, había consignas, uniformes, botas marcando el suelo con una cadencia dura, y ese extraño entusiasmo que iba envolviendo a toda una generación como una fiebre. Se dice a menudo que la infancia es inocente, pero hay infancias en las que la política roba la inocencia antes incluso de que el niño aprenda a nombrar sus propios miedos. Primero vio las banderas, después oyó los cánticos. Luego empezó a creer que aquellos cánticos decían alguna verdad profunda, una verdad más grande que él, más grande que su casa, más grande incluso que la ciudad que conocía. Danzig iba cambiando de color sin pedir permiso. Poco a poco, todo empezó a dividirse en dos mundos, el que el poder mostraba con orgullo y el que la gente seguía viviendo en voz baja detrás de puertas cerradas, con la prudencia de quien teme que hasta las paredes puedan delatarlo. Dentro de Gunther vivía un muchacho que quería escapar de los cuartos estrechos, de la asfixia, de esa pequeñez que le apretaba el pecho. Pero todavía no sabía que, a veces, en el ansia de libertad, uno corre derecho hacia la boca de su propia jaula. Era un niño y, como tantos niños, confundía el ruido con la fuerza, la ceremonia con la grandeza, la obediencia con el sentido. Las calles enseñan pronto, enseñan antes que los libros, antes que los padres, antes que la conciencia. Y aquellas calles le mostraban un espectáculo perfectamente calculado. Filas rectas, gestos idénticos, voces levantadas al mismo tiempo, símbolos repetidos hasta quedarse pegados a la mirada. El poder, cuando quiere conquistar un alma joven, no entra primero por el miedo, entra por la fascinación. Se presenta como orden en medio del caos, como destino en medio de la duda, como pertenencia para quien todavía no sabe quién es. Gunther lo sentía sin comprenderlo. Había en él hambre de mundo, hambre de ser otro, de volverse más alto que su propio cuerpo, más vasto que su barrio, más importante que la insignificancia cotidiana. Y ese hambre fue el lugar exacto donde la época clavó sus uñas. Porque no todos los extravíos empiezan con maldad. Algunos empiezan con el deseo de dejar de ser pequeño. Algunos nacen en el corazón de un muchacho que quiere escapar de la estrechez de su vida y cree ver, en el brillo de un uniforme o en la música de una marcha, una puerta abierta hacia algo mayor. Pero las ciudades también saben mentir. Danzig mentía con elegancia, mentía en los balcones, adornados, en los discursos que hablaban de orgullo, en las promesas de restauración y destino. Mentía en esa manera de envolver la violencia con palabras solemnes, como si la brutalidad pudiera purificarse con himnos. Y mientras mentía, iba moldeando a sus hijos. No a golpes visibles siempre, sino con la repetición, con el rumor constante, con la presión de pertenecer, con la sospecha hacia todo lo diferente, con esa pedagogía del entusiasmo colectivo que convierte la duda en vergüenza y el silencio en complicidad. En casa, las cosas seguían teniendo el peso concreto de lo real. Una mesa, una madre, el cansancio, las cuentas, la necesidad. Afuera, en cambio, la realidad se volvía teatro. Y el niño quedaba suspendido entre ambos mundos, sin saber aún cuál de los dos
terminaría por definirlo. Porque la infancia no es solo una edad, es también el territorio donde se instala la primera versión del mundo. Lo que un niño ve repetirse acaba pareciéndole natural. Lo que una ciudad aplaude, él aprende a no cuestionarlo. Y así, casi sin darse cuenta, Günther fue absorbiendo una idea peligrosa, que la historia era algo glorioso, y que entrar en ella significaba dejar atrás para siempre la insignificancia. Tal vez por eso, cuando el horizonte empezó a llenarse de promesas grandiosas, no vio de inmediato la trampa. Vio una salida, vio movimiento, vio la posibilidad de ser arrancado de la mediocridad de los días iguales. Lo sedujo la idea de ir hacia adelante, sin comprender que, a veces, avanzar en masa no es avanzar, sino precipitarse. El muchacho quería aire, y lo que le ofrecieron fue vértigo. Quería pertenecer a algo inmenso, y lo inmenso se le presentó con rostro de disciplina, de patria, de misión. Era demasiado joven para entender que los grandes delirios colectivos siempre reclutan primero a quienes más necesitan creer. La ciudad seguía enfriándose, no solo en el clima, sino en las almas. La desconfianza iba ocupando rincones invisibles. Algunos vecinos dejaban de saludar a otros. Algunas palabras empezaban a decirse más bajo. Algunas ausencias ya no se comentaban. El orden nuevo no llegaba de golpe. Se infiltraba. Se instalaba en los gestos, en la lengua, en la manera de mirar al prójimo. Günther, como tantos, creció en ese clima de mutación moral, donde lo monstruoso no aparece de pronto con un grito, sino que entra por la costumbre y se sienta a la mesa como si siempre hubiera pertenecido a la familia. Y sin embargo, dentro de él, no todo estaba resuelto. Había una grieta. Siempre la hay. Incluso en quienes se dejan seducir por la corriente de su tiempo, queda a veces una pequeña resistencia, una incomodidad difícil de nombrar. El niño que miraba desde detrás del cristal seguía allí, observando, preguntándose. Aún no tenía el lenguaje para formular una desconfianza completa, pero alguna parte de sí percibía que bajo aquella música de grandeza latía algo oscuro, algo que exigía entrega total, algo que no quería solo cuerpos, sino también conciencias. La tragedia de ciertas generaciones es haber confundido la llamada de la historia con la llamada del abismo. Y la tragedia de ciertos niños es descubrir demasiado tarde que los adultos también pueden adorar ídolos huecos. Günther todavía no lo sabía, pero el mundo al que tanto ansiaba entrar no lo estaba invitando a ser libre. Lo estaba preparando para ser útil, para ser moldeado, arrastrado, utilizado por una maquinaria que convertía la ilusión en obediencia y la obediencia en destino. Así fue creciendo, entre el calor humilde del hogar y el frío ceremonial de la calle, entre la necesidad de creer y la lenta sospecha, entre la fascinación y el temblor. Danzig seguía respirando a medias, como una ciudad que intuía su propio juicio, y el muchacho, con su anhelo de huida, seguía avanzando hacia un porvenir que parecía prometerle amplitud, cuando en realidad se estrechaba a cada paso. Porque hay épocas que no solo deforman a los hombres, también secuestran sus sueños y los devuelven convertidos en cadenas. Y en ese borde, precisamente en ese borde, entre la niñez y el engaño, comenzó la verdadera historia de Günther. No la del héroe, ni la del inocente puro, sino la de un alma joven atrapada por la seducción de su tiempo, aprendiendo demasiado tarde que no toda salida conduce a la luz, y que a veces el camino que parece llevarte fuera del encierro es en realidad el corredor más directo hacia él. Cuando la juventud toca a la puerta, a menudo llega antes que la verdad, vestida de sueños y promesas.
Gunther, como tantos jóvenes de su tiempo, vio el uniforme no como una simple prenda, sino como una promesa de poder, de identidad, de pertenecer a algo más grande que su propia vida cotidiana. No era solo tela, sino una declaración, una marca que decía: tú eres especial, estás en el lado correcto de la historia, tú, como el resto de los tuyos, sois los arquitectos del futuro. Ese uniforme era una segunda piel que se vestía con la esperanza de alcanzar una gran meta, de dejar atrás las limitaciones de su pequeño mundo y avanzar hacia algo que parecía brillante, próspero y lleno de un propósito glorioso. Sin embargo, lo que Gunther no entendía, como muchos jóvenes en su situación, es que el verdadero peligro del poder no radica solo en lo que muestra, sino en lo que oculta. El sistema no solo seduce con promesas de grandeza, sino que entra a la mente de las personas a través de sus miedos más profundos. Propaganda, en su forma más perversa, se adapta y comprende tus inseguridades antes de que tú mismo las reconozcas. Es capaz de dibujar la imagen de un futuro brillante, un futuro que parece destinado solo a los que se entregan completamente a la causa. Y en el caso de Gunther, esta promesa de pertenencia, de importancia, de seguridad, encajó perfectamente con una necesidad interna que ni él sabía que tenía, la de escapar de su propia soledad, de su vulnerabilidad, de ese abismo de incertidumbre que caracteriza a la juventud cuando se enfrenta a un mundo demasiado grande y demasiado complejo para entenderlo por completo. La propaganda fue mucho más allá de las palabras y los carteles, fue un grillete emocional. Gunther, al igual que muchos otros, fue tomado por las olas de un fervor que apelaba no solo a su mente, sino también a su corazón. La soledad es un enemigo muy poderoso, y la maquinaria política lo sabía bien. Los líderes que querían moldear la juventud de su país sabían que para atraerla no solo bastaba con promesas vacías de poder o grandeza. También tenían que tocar las fibras más profundas de la psicología humana. Sabían que la juventud no solo busca un propósito, sino un refugio, una comunidad donde ser reconocido y valorado. Así, las consignas, los himnos, las marchas, no solo eran llamados a la acción política, eran llamados a la pertenencia, a la aceptación, a ser parte de algo importante. Poco a poco, Gunther fue transformándose. Los interrogantes que alguna vez surgieron en su mente, los pequeños destellos de duda que iluminaban sus noches, empezaron a desvanecerse. ¿Por qué cuestionar algo que parecía tan sólido, tan claro, tan seguro? ¿Por qué dudar de un destino tan grandioso que se le ofrecía a cambio de su lealtad? Las preguntas quedaron atrás, opacadas por la promesa de un futuro colectivo. La máquina de la ideología, con su ritmo constante y su mensaje unificado, fue silenciando poco a poco la voz interior de Gunther. Él, el joven que alguna vez había soñado con ver el mundo, se fue convirtiendo en un engranaje más dentro de una maquinaria que trituraba esas mismas esperanzas que antes lo motivaban. La transformación no fue inmediata ni violenta. Fue más bien sutil, como el deslizamiento de una sombra que se va alargando lentamente sobre la luz del día. En su lugar surgió un joven obediente, decidido, que entendía que su destino ya no era suyo, sino del colectivo. En su mente, los recuerdos de los días tranquilos de su infancia, los momentos sencillos junto a su familia, se desvanecieron. Quedaron sustituidos por la necesidad de marchar al mismo paso que los demás, de cantar las mismas canciones, de ser parte del coro que aplaudía y vitoreaba. Es fascinante cómo el fervor colectivo
puede apoderarse del alma de un individuo? ¿Cómo es que algo tan abstracto como una idea, una ideología, puede llegar a calar tan hondo en el corazón de un joven? ¿Cómo se puede entregar uno tan completamente a un sistema que apela a sus miedos y a sus deseos más profundos? Gunther fue uno de los miles que vieron el mundo a través de lentes rojas, que dejaron de hacer preguntas, porque las respuestas ya les habían sido dadas. Las ideologías no solo eran textos fríos, sino relatos llenos de promesas emocionales que lograban captar algo muy básico en cada individuo. El deseo de pertenecer a algo grande, de ser parte de un sueño que parecía ser la única solución a la oscuridad del mundo. Pero había algo más, algo que, aunque silencioso, comenzaba a preocupar a Gunther en lo más profundo de su ser. A medida que pasaban los días, él comenzaba a sentir que la máquina de la que formaba parte no era solo un vehículo para la grandeza, sino también una trituradora. Algo se estaba perdiendo en el camino, algo que no podía nombrar aún. Los gritos de entusiasmo en las calles, las caras sonrientes de los hombres y mujeres uniformados, las banderas que ondeaban en el viento, todo eso parecía encubrir una verdad incómoda. Lo que había comenzado como un sueño de grandeza colectiva se estaba transformando en algo mucho más opresivo, en algo mucho más oscuro. Las calles de Danzig, que alguna vez estuvieron llenas de sonidos cálidos y cotidianos, comenzaron a sonar diferentes. Los pasos de los soldados resonaban con una cadencia precisa, casi militar. Las voces se apagaban o se levantaban al unísono, y lo que antes eran conversaciones se convertían en órdenes y repeticiones. Los recuerdos de Gunther, de los días en que caminaba por la ciudad y se maravillaba de sus rincones, se desvanecieron. La ciudad ya no era un lugar de descubrimiento, sino un espacio de control. Y así Gunther, que al principio había sido un niño con sueños, comenzó a convertirse en lo que la máquina había diseñado para él. Una pieza más en un engranaje gigantesco, un engranaje que prometía grandeza, pero que en su núcleo solo contenía vacío. Sin darse cuenta, se había entregado a un sueño que lo había llevado a perderse a sí mismo. Y aunque la maquinaria seguía funcionando, en el fondo, una pequeña chispa de duda seguía ardiendo en su pecho. Una chispa que, tal vez, tarde o temprano, podría incitarle a mirar atrás y preguntarse: ¿cómo llegué aquí? El momento llegó cuando los gritos se convirtieron en balas, cuando las pancartas y los carteles de colores brillantes que adornaban las calles de Danzig empezaron a desvanecerse bajo una capa de sangre, barro y desesperación. Gunther, que había sido arrastrado por la promesa de gloria, se encontró frente a una realidad mucho más cruda. Ya no había gritos de aliento, ni himnos de unidad. Solo quedaba el sonido ensordecedor de las explosiones, el humo que se levantaba del suelo, el retumbar de los cañones y, sobre todo, el olor penetrante de la muerte que se adhería a la piel y la ropa como una marca imborrable. La guerra ya no era un concepto abstracto ni una idea gloriosa. La guerra era carne desgarrada, ojos vacíos, cuerpos caídos en el polvo y la desesperación de aquellos que habían perdido la capacidad de imaginar un futuro. La visión que Gunther había tenido, aquella visión que lo había empujado a unirse a la causa, se desplomó a sus pies, quebrándose con el ruido de cada bala disparada. En lugar de la majestuosidad, la grandeza y el orgullo que había imaginado, lo que vio fueron soldados exhaustos, empapados en sudor y sangre, caminando como sombras de lo que alguna vez fueron. El brillo de los uniformes se opacó bajo la capa de barro,
y los colores se desvanecieron, reemplazados por el gris pesado de la muerte que dominaba el paisaje. Los sueños de un futuro glorioso se disolvieron y lo único que quedaba era el lamento de los que caían a su alrededor. Gunther vio la guerra tal como era, no un conflicto épico de ideales y justicia, sino una pesadilla sin fin de sufrimiento humano, destrucción y muerte. Cada paso en el campo de batalla lo alejaba más de la promesa que le habían vendido y acercaba a Gunther a una verdad brutal. La guerra no solo destruye cuerpos, sino también almas. La crudeza de la lucha lo empujaba a enfrentarse no solo al enemigo, sino a sí mismo. El chico que había soñado con ser un héroe, con luchar por un futuro mejor, ahora se veía atrapado en la tormenta de caos que había elegido seguir. Y la pregunta lo acosaba, como un eco en su mente. ¿Era solo un joven confundido, un niño que se dejó arrastrar por promesas vacías? O, peor aún, ¿era también parte de la oscuridad que había sumido al mundo en este abismo de destrucción y desesperación? Gunther trató de mantener la esperanza, de aferrarse a la idea de que aún había algo que salvar, alguna razón por la que todo esto debía tener un propósito. Pero cuanto más avanzaba, más se desmoronaba la ilusión de heroísmo. La guerra no tenía héroes, solo sobrevivientes. La idea de luchar por algo grande se desintegraba cuando se enfrentaba a la cruda realidad de la violencia sin sentido, de la muerte sin gloria. Y en medio de esa realidad, la identidad que Gunther había construido se desmoronaba lentamente. Ya no era el joven con sueños de grandeza, sino un espectador que apenas lograba mantener la compostura mientras el horror lo rodeaba. En los últimos días de la guerra, cuando todo parecía estar al borde del colapso, Gunther se encontró cara a cara con la desolación. El sonido de las bombas que caían, el retumbar de los edificios derrumbándose y el grito de los heridos ya no eran ruidos lejanos. Estaban dentro de él, perforando su conciencia, reclamando su alma. Se dio cuenta de que, en su carrera por ser parte de algo más grande que él mismo, había dejado atrás su humanidad. Había sido testigo de tantas atrocidades que ya no sabía qué parte de sí mismo quedaba intacta. La línea entre lo que él había sido y lo que se había convertido se desdibujaba cada vez más. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra el enemigo, sino contra su propia existencia. La guerra lo había dejado vacío, desgarrado, y con una pregunta que le martillaba la cabeza. ¿Quién soy ahora? ¿El joven que creyó en una causa noble? ¿O el hombre que había participado en la devastación, que había destruido tantas vidas? Había ido tras la gloria, pero solo encontró la destrucción. Había buscado ser un héroe, pero se había convertido en un testigo aterrorizado de su propia descomposición. El joven que había marchado con orgullo, con la esperanza de ser parte de una nueva era, ahora era solo una sombra de sí mismo. Al final de todo, cuando los combates cesaron y las ciudades quedaron en ruinas, Gunther se encontró de pie, solo, rodeado de escombros. La guerra lo había dejado sin respuestas, sin una dirección clara. Lo que había comenzado como una búsqueda de pertenencia, de poder, de significado, había terminado en vacío. Había sido testigo de tantas muertes, tantas tragedias, que ya no sabía si la paz que tanto deseaba tenía algún valor, o si de alguna manera el sufrimiento que había vivido había destruido su capacidad de encontrar sentido a cualquier cosa. La guerra, en su brutalidad, le había mostrado algo que no podía ignorar. La humanidad es frágil, y las ilusiones de grandeza, cuando se enfrentan a la realidad de la muerte y el sufrimiento, se desintegran rápidamente.
Gunther había creído en una causa, había luchado por ella, pero cuando todo terminó, se dio cuenta de que lo único que quedaba era el dolor de lo que había perdido, de lo que ya no podía recuperar. En su corazón, un silencio profundo se había instalado. Un silencio que ya no podía llenar con promesas, con palabras, ni con discursos vacíos. Así, en los últimos días de la guerra, Gunther ya no era el joven que había soñado con ser héroe. Era un hombre roto, un hombre que había sido testigo de su propia caída. Y cuando el estruendo de la guerra se desvaneció y la paz finalmente llegó, lo único que quedaba en él era la sensación de que la historia lo había reclamado de una manera que nunca había esperado y que ya no sabía si tenía la fuerza para reconstruir lo que alguna vez fue. Cuando la guerra termina, no son solo las balas las que se detienen. Muchas veces, las vidas de las personas también se congelan en ese mismo instante, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar para aquellos que lo han vivido. En los días posteriores al final de los combates, las heridas físicas pueden sanar, los cuerpos pueden ser enterrados, pero las cicatrices emocionales y mentales siguen abiertas, sangrando de manera invisible. La guerra puede dejar a muchos con una sensación de vacío profundo, una sensación de que, al sobrevivir, han sido condenados a vivir con el peso de lo que han presenciado y lo que han hecho. Y para alguien como Gunther, sobrevivir era, en sí mismo, el peor castigo. No era la bala lo que lo perseguía, ni las explosiones, ni siquiera la muerte de los que lo rodeaban. Lo peor de todo era lo que venía después, cuando la guerra ya no era más que un recuerdo lejano, pero la verdad de lo que había vivido seguía acechando en su mente. La verdadera tortura para Gunther no fue el momento de la lucha, sino el tiempo posterior, el enfrentarse a lo que quedaba de su vida después de haber sido arrastrado a la brutalidad de la guerra. El verdadero sufrimiento no era sobrevivir, sino tener que vivir con el peso de las decisiones tomadas, con el recuerdo de las cosas que nunca se dijeron, de las preguntas que nunca se hicieron. Había algo en el alma de un joven que cuando se enfrenta a la crueldad, tiembla, pero al mismo tiempo se ve obligado a callar, a permanecer impasible. Gunther había sido uno de esos jóvenes, llevado por la corriente del fervor, de la necesidad de ser parte de algo más grande, de sentir que su vida tenía un propósito. Pero lo que no había sabido era que la guerra, aunque prometía gloria, solo dejaba el rastro de la ruina humana. Y en ese rastro, Gunther se encontró a sí mismo perdido, buscando respuestas a un futuro que ya no podía imaginar, mientras el pasado lo acechaba con la furia de un fantasma del que no podía escapar. Era más fácil dar la espalda a la muerte que a la vida que quedaba después, porque la vida que quedaba era la que él no había entendido, la que había tratado de negar bajo la capa de su uniforme, bajo la máscara de su lealtad. Y al regresar, Gunther se encontró con la sombra de lo que había sido. No podía dejar de preguntarse, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no hablé cuando debía haber hablado? ¿Por qué me quedé en silencio cuando lo que estaba pasando a mi alrededor no era solo una tragedia ajena, sino una monstruosidad que estaba ocurriendo con mi consentimiento? Esas preguntas se quedaron con él, como un eco constante que no lo dejaba en paz. A menudo, las personas que sobreviven a un conflicto tratan de enterrar lo que han vivido, tratan de meter esas experiencias en un rincón oscuro de su mente, como si pudieran olvidarlas. Pero hay algunas experiencias que no se pueden enterrar. No se puede simplemente dejar atrás la verdad de lo que uno ha sido, lo que uno ha presenciado.
Y, en el caso de Gunther, esa verdad era aún más sombría. El silencio de su complicidad, el eco de su pasividad, la traición de no haber hecho lo suficiente cuando podía. En su interior construyó un cuarto oscuro, un cuarto donde se colgaban los recuerdos más aterradores, donde el uniforme ya no era una insignia de honor, sino un recordatorio de lo que había dejado de ser. En ese cuarto, la pregunta nunca desaparecía. ¿Por qué te quedaste en silencio? ¿Por qué no dijiste nada cuando viste lo que pasaba? Esa pregunta le acechaba a cada hora del día. No lo dejaba dormir, no lo dejaba pensar en paz, no lo dejaba vivir. Esa pregunta no era solo un interrogatorio a su conciencia, sino también un recordatorio de que había una parte de él que nunca volvería a ser la misma. Había algo en su alma que había sido marcado por la guerra, algo que nunca podría borrar. Y sin embargo, mientras Gunther luchaba con esa pregunta, no podía encontrar una respuesta. La guerra había dejado una huella tan profunda en él que incluso cuando trataba de reconstruir su vida, de encontrar una manera de seguir adelante, algo dentro de él siempre lo detenía. Había vivido rodeado de la violencia, del caos, de la desesperación, y ahora todo eso se le presentaba como una masa densa de recuerdos imposibles de procesar. La vida ya no le parecía tan sencilla. Las certezas que una vez había tenido se desvanecían en la niebla de la culpa, la desesperación y el miedo. No solo había perdido a aquellos que había conocido en la batalla, había perdido algo más fundamental. Había perdido la capacidad de confiar en sí mismo. En el fondo, Gunther sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Sabía que su silencio lo había convertido en parte de la maquinaria que había destrozado tanto, que su pasividad lo había convertido en cómplice de la destrucción. Pero también sabía que por mucho que quisiera, no podría jamás volver a ser el mismo. No podría nunca más olvidar lo que había visto, lo que había hecho, lo que había dejado de hacer. La guerra había dejado una cicatriz tan profunda en él que no podía imaginar cómo seguir adelante, cómo volver a encontrar su lugar en un mundo que ya no parecía tan claro. La respuesta, sin embargo, no estaba en el pasado. La verdadera pregunta era si, después de todo, él podría encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir su vida a pesar del peso de todo lo que había vivido. Porque las heridas de la guerra no solo se sanan con el tiempo. Algunas heridas, algunas cicatrices, permanecen con uno para siempre. Y aunque Gunther nunca pudiera borrar lo que había sucedido, tal vez, solo tal vez, podría aprender a vivir con ello, a encontrar una manera de redimir lo que quedaba de su alma rota. Quizás, después de todo, la guerra no lo había destruido por completo. Quizás aún había algo dentro de él que podía aprender a sanar, algo que podría encontrar en el proceso de hacer frente a la verdad de su propia complicidad. Porque vivir con la guerra, vivir con el recuerdo, vivir con la culpa no es fácil. Pero a veces, enfrentarse a lo que uno ha sido es el primer paso para encontrar una nueva forma de ser. Aunque la batalla en su mente nunca se detendría por completo, Gunther sabía que debía seguir caminando, buscando una salida. Incluso si nunca podía olvidar completamente las preguntas que lo perseguían. Cuando algunas personas se rompen y se desintegran, otras encuentran una forma de reconstituirse a través de la escritura. En el caso de Gunther, la guerra no solo destruyó su mundo, sino que también lo forjó nuevamente, pero esta vez a través de las palabras. La tinta y el papel fueron su refugio y su arma. La escritura se convirtió en su manera de exorcizar los demonios del pasado,
de desenterrar aquellos recuerdos que lo atormentaban. No escribía novelas, no contaba historias en el sentido tradicional. Gunther no estaba interesado en crear personajes ficticios, ni en trazar líneas de acción imaginadas. Lo que él hacía era mucho más profundo y doloroso. Escarbaba en las entrañas de su propia alma, buscando no solo los recuerdos, sino la verdad cruda y dolorosa que se encontraba detrás de ellos. Cada palabra que ponía sobre el papel era como un grito ahogado que, finalmente, encontraba su salida. Cada frase tenía el peso de una confesión, como si estuviera despojándose de su propia culpabilidad, pieza por pieza. La ciudad de su infancia, los ecos de la guerra, la traición que había sido masiva y colectiva, todo eso estaba allí, en sus escritos, no como un recuerdo pasivo, sino como una acusación vibrante, tan aguda como una daga. Gunther no solo quería recordar, quería entender, quería que el mundo entendiera, que el horror de lo que había ocurrido no fuera enterrado, no fuera olvidado, ni siquiera por un segundo. Pero había algo en su escritura que inquietaba. Era como si las palabras no estuvieran completamente libres, sino que cada una de ellas tuviera un peso, como si estuvieran atrapadas entre dos mundos, el de la verdad y el de la mentira. A veces Gunther no directamente confesaba lo que sentía, sino que lo disfrazaba en metáforas, en imágenes oscuras que invitaban a la reflexión, pero que también desbordaban una angustia palpable. Cada escena que describía, cada personaje que creaba, parecía ser una representación de algo oculto, algo que no podía o no quería nombrar. Había una tensión constante en su obra, como si estuviera buscando una salida que nunca encontraba, como si cada palabra que escribía lo acercaba más a una verdad que no quería ver. Su narrativa era una construcción que caía en capas, una capa de recuerdos, otra de deseos y otra más de arrepentimientos. Los personajes, aunque ficticios, no eran más que fragmentos de sí mismo, representaciones de la multitud de voces que lo acompañaban en su mente. Eran como máscaras que se ponían para esconder lo que realmente se escondía dentro. Pero al mismo tiempo, esas máscaras caían una a una, dejando al descubierto la crudeza de lo que realmente había vivido y sentido. Gunther no podía simplemente decir las cosas. No podía, como escritor, pronunciar directamente su propio sufrimiento. En lugar de eso, tejió un tapiz de simbolismos, de escenas cargadas de tensión, donde el dolor estaba presente, pero solo podía ser tocado, nunca plenamente comprendido. Era como si escribiera en un lenguaje críptico, donde cada palabra era una pista, pero también una trampa. Quien quisiera comprenderlo tendría que enfrentarse a la incomodidad de lo no dicho, a los vacíos entre las frases. Las historias que Gunther contaba eran en última instancia un retrato de su país, de la gente que lo había rodeado, pero también de sí mismo. La historia que había vivido no era solo suya, había sido colectiva. Había sido un fracaso común, una corrupción que no solo afectaba a aquellos que tomaron las decisiones, sino a todos aquellos que callaron, que miraron hacia otro lado. Esa indiferencia colectiva, esa actitud de permitir que el mal sucediera sin intervenir, estaba en el centro de todo lo que Gunther escribía. Los lectores lo llamaban novelista, pero Gunther nunca se vio como tal. Para él, su trabajo no era crear personajes de ficción ni trazar tramas. Para él, su trabajo era mucho más profundo, mucho más urgente. Era ser el juez de una memoria que nadie quería enfrentar. Era el juez de la memoria, alguien que no solo recordaba, sino que buscaba en el recuerdo una verdad incómoda
que la sociedad preferiría olvidar. Su tarea no era dar respuestas fáciles, sino plantear las preguntas difíciles. «Tú quieres olvidar», escribía en sus páginas, «pero olvidar también es un crimen». Con estas palabras, Gunther estaba reclamando la responsabilidad colectiva, recordando a sus lectores que la indiferencia, el silencio y la negación de lo que había sucedido también eran culpables. La memoria colectiva no era solo el acto de recordar, también era el acto de confrontar, de no permitir que la historia se desvaneciera, de mantener vivos aquellos recuerdos que incomodaban. Gunther comprendió al final que su escritura no solo era para él, no solo era una manera de lidiar con su propio sufrimiento, era, en última instancia, un llamado a todos los que querían borrar las huellas del pasado, a todos aquellos que preferían vivir en la ignorancia, a aquellos que querían seguir adelante sin comprender lo que había sucedido. Lo que él estaba haciendo con sus palabras era mucho más grande que el simple acto de escribir. Estaba exigiendo justicia, estaba pidiendo que no se olvidara. En sus palabras había una urgencia, una necesidad de que la historia no quedara silenciada, una lucha por la memoria, por la verdad. Así, cada libro que Gunther escribía no solo era una obra literaria, sino también un testamento, una prueba de que no todo estaba perdido. Y aunque su trabajo nunca fuera completamente entendido, aunque su lenguaje nunca fuera completamente desentrañado, sabía que había hecho lo que debía hacer. Había hablado, había gritado, había dejado un rastro. Y en ese rastro, aquellos que tuviesen el coraje de mirar, de leer, de escuchar, podrían encontrar las respuestas a las preguntas que él mismo se había hecho. La verdadera justicia no era olvidar, sino recordar y reconocer, sin importar cuán doloroso fuera el proceso. Cuando la fama llegó a Gunther, la palabra grandeza parecía quedar demasiado corta para describir lo que la gente veía en él. Premios, reconocimientos, discursos, todo eso se convirtió en parte de su vida. El mundo lo aclamaba como un escritor excepcional, uno que había logrado tocar las fibras más profundas de la historia, uno que, con sus palabras, había hecho que las generaciones futuras se enfrentaran a sus propios pecados. A los ojos del mundo, él era la voz del pasado que había logrado darle forma, darle color, darle una verdad, aunque dolorosa, a la historia de la humanidad. El reconocimiento más grande llegó, como el cúmulo de una larga travesía, el Premio Nobel. Ya no era solo un escritor, era una figura. Pero a medida que se elevaba en la cima del mundo literario, Gunther no podía evitar sentir que la verdad que cargaba dentro de sí mismo era mucho más pesada que cualquier logro o aplauso que hubiera recibido. Es curioso cómo la fama, en lugar de liberar, puede aprisionar aún más. En su caso, cuanto más alto llegaba, más el peso de su propio secreto lo aplastaba. Mientras el mundo le rendía homenaje, mientras millones de personas leían sus libros y sentían el peso de la historia a través de sus palabras, él mismo vivía con un sentimiento de desasosiego, como si la verdad de sus escritos no fuera solo la historia de una nación, sino la suya propia, una historia que se encontraba oculta bajo capas de palabras y máscaras. Era irónico, porque aunque su escritura Semi-Nométese había convertido en el grito de muchas generaciones, el verdadero grito, el más profundo, el que resonaba en su interior, nunca había sido pronunciado. Ese grito estaba atrapado en su pecho, invisible para el mundo, pero insoportable para él. En sus libros, Gunther no solo relataba la tragedia de su país, sino que a través de la literatura se enfrentaba a sí mismo,
a los silencios que había guardado durante tanto tiempo. La historia de su nación era una historia de complicidad, de pasividad, de miedo. Pero él sabía que esa misma historia, la que también había relatado, también era la suya. Porque a pesar de la valentía que mostraba al hablar de la culpa colectiva, no podía evitar sentir que en algún rincón de su ser había también una cuota de responsabilidad que solo él podía cargar. La gente le decía que había hecho algo grandioso. Le hablaban de su capacidad para poner en palabras lo que todos pensaban, para traer a la luz lo que tantos habían querido olvidar. Pero en el fondo de su alma, Günther sentía que la mayor parte de la humanidad nunca entendería lo que había costado llegar a esa verdad. Porque lo que se escondía detrás de su éxito no era solo el talento, sino el sufrimiento que le había costado. La carga que llevaba era demasiado grande, y aunque las luces de la fama lo envolvían, dentro de él el abismo nunca desaparecía. El dolor del pasado seguía vivo, como una sombra constante que lo acompañaba a todas partes. La paradoja era esta. El mundo lo veía como un hombre libre, un hombre que había logrado conquistar los demonios de su tiempo a través de las palabras. Pero la verdadera libertad, la que él anhelaba, estaba más allá del reconocimiento, más allá de los premios. La libertad que Günther deseaba era la capacidad de liberar su propia conciencia, de enfrentar los secretos que llevaba consigo sin temor a perder todo lo que había logrado. La verdad que había plasmado en sus libros no solo estaba dirigida al mundo, sino que también era un intento de redención personal. Sin embargo, conforme avanzaba su carrera, comenzó a darse cuenta de que cada vez que hablaba de la culpa colectiva, estaba también hablando de la suya, de esa culpa que lo había perseguido durante toda su vida. Cada vez que condenaba la indiferencia de las masas, se sentía más atrapado en su propio silencio, como si no pudiera hablar con la misma sinceridad sobre su propia complicidad. Quizás lo peor de todo era que, a pesar de sus logros, Günther nunca pudo escapar de la sensación de que había algo en su vida que no podía ser sanado por el éxito, ni por la fama, ni siquiera por el reconocimiento global. La gente aplaudía sus palabras, pero sus propias palabras le seguían susurrando al oído. ¿Realmente puedes redimirte? ¿Realmente has hecho todo lo que podías? Esas preguntas se convirtieron en su constante compañía, en su más profunda angustia. Y aunque su nombre era conocido en todo el mundo, lo que realmente conocía de sí mismo era una verdad mucho más profunda, mucho más oculta, una verdad que lo atormentaba. Cuando hablaba en sus conferencias, cuando se presentaba ante el público para ofrecer sus reflexiones, sentía que algo dentro de él se agitaba. La palabra justicia era un eco constante en su mente, porque él sabía que la verdadera justicia no se podía encontrar en un premio ni en un aplauso. La verdadera justicia era enfrentarse a lo que uno mismo había hecho, a lo que uno había permitido, a lo que uno había callado. Y Günther, a pesar de ser aclamado como un hombre sabio, sentía que su propio corazón seguía siendo un campo de batalla. Estaba atrapado entre la necesidad de hablar, de recordar, de enseñar, y el miedo de que al hacerlo estuviera cavando aún más profundo en su propio sufrimiento. Un día, mientras se encontraba en medio de una de esas conferencias, donde se le otorgaban elogios y más premios, Günther sintió una punzada de realización. Era como si, en ese mismo momento, comprendiera que las palabras que tan valientemente había escrito y pronunciado no solo eran una crítica a la historia de su nación, sino también una crítica a su propia incapacidad de liberarse de las cadenas que él mismo había forjado.
Y fue entonces cuando comprendió algo aún más doloroso. La justicia no era solo un concepto abstracto que él podía compartir con el mundo. La justicia que buscaba era algo que solo él podría encontrar dentro de sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, nunca podría alcanzarla por completo. La fama, en su esplendor, nunca le permitió ser libre. Le había dado una plataforma, pero también lo había puesto en un escenario donde el silencio se había vuelto aún más pesado. Y aunque el mundo lo veía como un hombre que había hablado en nombre de todos, él sabía que nunca podría hablar lo suficiente para liberarse de su propio pasado, de la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Y eso, en última instancia, era su mayor condena. Saber que la mayor batalla que debía librar era la que nunca podría ganar, la que se libraba dentro de su propio corazón. Cuando el silencio que había durado años finalmente se rompió, el eco de esa verdad revelada sacudió los cimientos de todo lo que Gunther había construido. No era simplemente una confesión, no era una liberación, era una explosión de realidad que había estado reprimida, esperando su momento, su instante preciso para salir al mundo. Y cuando finalmente lo hizo, no fue un susurro, sino un grito que resonó por encima de todo lo que había sido dicho antes. El mundo, atrapado en sus propias interpretaciones de lo que significaba la verdad, quedó atónito. Algunos lo llamaron hipócrita, otros dijeron que finalmente un hombre mayor había decidido quitarse el peso de una vida de mentiras. Pero en el fondo, esas etiquetas eran irrelevantes, porque la verdadera cuestión no era lo que los demás pensaban, sino lo que él sentía. Gunther había pasado toda una vida construyendo su imagen como el sabio, el hombre que había hablado de las verdades más duras con la fuerza de las palabras. Había sido aclamado como un escritor que podía mirar hacia atrás y narrar los horrores del pasado con una claridad fría, casi científica. Había sido un observador, un narrador. Pero en ese momento, cuando la verdad finalmente brotó de su boca, dejó de ser un narrador para convertirse en el protagonista de su propia tragedia. La confesión no fue un acto de heroísmo, no fue un acto de redención, fue algo mucho más profundo. Fue un acto de vergüenza, un reconocimiento de que no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas palabras se escriban o cuántas distinciones se reciban, el hombre nunca puede escapar completamente de las sombras de su pasado. La historia de Gunther, su verdad, ya no era solo la de un escritor que relataba las historias de otros, sino la de un hombre que finalmente tenía que enfrentar su propio papel en esas historias. Y fue en ese momento de revelación, cuando sus palabras atravesaron la barrera de lo no dicho, que comprendió que las cicatrices no se borran solo con el paso del tiempo. El tiempo puede mitigar el dolor, pero las cicatrices permanecen siempre presentes, siempre recordándote lo que has hecho, lo que no has hecho. La sociedad, con sus ojos críticos, no podría entender completamente la naturaleza de esa confesión, porque en realidad no se trataba de ellos, ni de la historia que él había narrado, sino de él mismo, enfrentando la monstruosidad que había aceptado en silencio durante tantos años. ¿Liberó su alma al finalmente confesarlo? Esa era la pregunta que Gunther se hacía una y otra vez. No había ninguna claridad en su corazón, solo una creciente sensación de incomodidad. La gente podía verla como una forma de salvación, un peso finalmente levantado, pero para él, lo que ocurrió en su interior no fue una sensación de alivio. En realidad, era como si el peso de la verdad hubiera crecido aún más si fuera posible. La culpa, la vergüenza de sus propios actos,
y su propia pasividad durante los momentos más cruciales no se desvanecieron con la simple confesión. En lugar de eso, se hicieron más grandes, más pesadas, y la simple honestidad no logró reducir la carga. Había algo increíblemente humano en esa confesión, en la sinceridad con la que admitió que, no importa cuánto lo intentara, nunca podría escapar del pasado que había sido suyo. La noción de que un ser humano, en su totalidad, jamás puede liberarse completamente de sus propias sombras, de las decisiones que tomó o de las que no tomó, se volvió insoportablemente clara para él. El acto de revelar la verdad no fue un acto de redención, sino un recordatorio cruel de lo que había sido, de lo que había permitido y de lo que nunca podría cambiar. La verdadera liberación, pensaba Gunther, no llegaría nunca. No había magia en las palabras. No podía ser tan sencillo como simplemente soltar la carga y seguir adelante. Y, en medio de todo esto, surgió una paradoja más aterradora. Al hablar, al finalmente compartir lo que había guardado durante tanto tiempo, Gunther no encontró la liberación que había esperado. En lugar de eso, se dio cuenta de que la libertad no llegaba con la verdad, sino con la aceptación de que la verdad no siempre te libera, no siempre te permite avanzar. En su confesión no había purificación. No había una nueva vida esperándolo al final del túnel. Había solo la aceptación de la eternidad de sus propias fallas. Lo que él había vivido no podía ser olvidado ni olvidado. Los recuerdos seguían estando allí, tan vívidos como siempre, tan cercanos como si estuvieran sucediendo en ese mismo instante. La gente aplaudía sus palabras, lo veneraba por finalmente decir lo que otros no podían o no querían enfrentar. Pero dentro de él algo seguía, retumbando con la fuerza de una tormenta. La paz que había esperado encontrar en esa confesión nunca llegó. Lo que encontró en su lugar fue una especie de aceptación dolorosa. No se podía escapar del pasado. No se podía escapar de lo que uno había sido. Y en ese espacio entre el reconocimiento y la aceptación, Gunther se dio cuenta de que la paz no era algo que se podía alcanzar fácilmente, ni siquiera con la verdad. En su última reflexión, ya no pensaba en los premios ni en el reconocimiento. Pensaba en la humanidad, en los secretos que todos guardan y en las cargas que se llevan. Todos esos años de fama, de éxito, de ser considerado una voz fundamental en la historia de su país, ahora parecían irrelevantes. La verdadera carga no era la que el mundo había puesto sobre sus hombros, sino la que él mismo había cargado en su corazón. La verdadera verdad que había tardado tanto en salir no era un descubrimiento glorioso ni un triunfo sobre el pasado. Era solo un grito roto de un hombre que entendió demasiado tarde que algunas verdades nunca liberan. Solo recuerdan lo que siempre estuvo allí, esperando ser enfrentado. Al final, Günter Grass no se convirtió en la historia de un héroe simple. Su vida y su obra eran demasiado complejas para encajar en ese molde tan estrecho. Más bien, se transformó en un símbolo de la humanidad en su forma más compleja, más rota y más desesperada por encontrar sentido. Él mismo fue una contradicción viviente. Fue parte del oscuro capítulo que describía y al mismo tiempo fue el que, con sus palabras, trató de iluminar las sombras. No buscó ni la completa redención ni la total pureza. En su lugar, dejó al mundo un testimonio de la lucha que libra el hombre cuando se enfrenta a su propia fragilidad, a la oscuridad del pasado y a la imposibilidad de liberarse por completo de ella. La tragedia de Günter Grass no radicaba en que hubiera ocultado algo durante tanto tiempo. No era un simple acto
de deshonestidad, ni un error de juicio aislado. Su tragedia era mucho más profunda, mucho más intrínseca a la condición humana. A lo largo de su vida había escrito, hablado y enseñado a las generaciones sobre la importancia de recordar la historia, de no permitir que las naciones o los pueblos olvidaran sus propios crímenes y sufrimientos. Sin embargo, a pesar de ese mensaje constante, Grass mismo escondió una parte de su propia historia, una parte crucial de su propia participación en los eventos que tanto había denunciado. La paradoja era abrumadora. Él, el escritor que luchaba por mantener viva la memoria colectiva de su país, fue incapaz de enfrentarse a su propia parte en la tragedia de su tiempo hasta que fue demasiado tarde. Esta lucha interna, este acto de esconderse a sí mismo, no solo formaba parte de su historia personal, sino que se convirtió en una de las características definitorias de su obra. Günter Grass no era un hombre que pudiera ser encajado en la categoría de héroe clásico, el que lucha y vence, el que se enfrenta a la oscuridad con valentía. Él era un hombre que, como todos nosotros, estaba marcado por sus contradicciones, por sus silencios, por las sombras que arrastraba detrás de sí. Su historia no es la de una victoria, sino la de una constante lucha interna, una batalla con la memoria, la culpa y la aceptación de su propia humanidad. A través de sus libros, Grass exploró los rincones más oscuros de la historia, pero al mismo tiempo también intentó, en su propio viaje, enfrentarse a las sombras que lo habían perseguido. En su famosa obra El tambor de hojalata, reflejó las fracturas de la sociedad alemana, la hipocresía de sus habitantes, su indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Pero al mismo tiempo, ese libro, que fue aclamado como una obra maestra, también representaba, en cierto sentido, su propio conflicto interno. Oskar Matzerath, el protagonista de la novela, es un niño que se niega a crecer, que se rehúsa a enfrentar la realidad, que toca su tambor para hacer callar las voces que lo atormentan. Es un reflejo de la misma lucha de Grass, la negación de la verdad, el miedo a enfrentar el dolor de la historia y el deseo de escapar de los fantasmas del pasado. La diferencia es que, al final, Oskar, como los personajes de sus otros libros, no encuentra una verdadera salida. Grass, al igual que Oskar, pasó su vida huyendo de una parte de sí mismo, pero cuando finalmente enfrentó su propio pasado, no lo hizo con la esperanza de obtener perdón. En lugar de eso, lo hizo con una aceptación amarga de que algunas verdades no pueden ser desechadas, no pueden ser olvidadas, no pueden ser perdonadas fácilmente. La historia de Günter Grass no es solo la historia de un hombre que ocultó un capítulo oscuro de su vida. Es la historia de un hombre que pasó su vida escribiendo sobre la culpabilidad y la memoria colectiva, mientras se enfrentaba a su propia batalla interna con esas mismas cuestiones. Su lucha no fue solo contra el olvido, sino también contra la inevitabilidad de la culpa. Por eso, cuando reveló la verdad sobre su juventud y su relación con las Waffen-SS, no fue un momento de redención, sino de reconocimiento doloroso. No fue un grito de liberación, sino un suspiro resignado, una aceptación de que, en última instancia, nunca podría escapar de lo que había sido, de lo que había vivido y de lo que nunca había compartido. El acto de confesar para Grass no fue un acto de heroísmo, no fue un esfuerzo por liberarse de la culpa, ni un intento por restaurar su honor. Fue, más bien, una confrontación con su propia humanidad, con las contradicciones que lo definían. Al final, Grass no se convirtió en un hombre
que puede ser considerado completamente limpio o completamente culpable. Su historia no es la de un hombre que busca la absolución, sino la de un hombre que se enfrenta a sus propios demonios, que entiende que la paz nunca llegará completamente, que la lucha no tiene un final claro ni una conclusión definitiva. Y así, su legado se convierte en una reflexión sobre la dificultad de vivir con la verdad, sobre la imposibilidad de escapar de las huellas del pasado. La humanidad de Günter Grass, con sus sombras y sus luces, nos recuerda que la historia no siempre es una sucesión de hechos claros y fáciles de juzgar. En cambio, es un laberinto de decisiones, de arrepentimientos, de silencios y confesiones, de momentos que no pueden ser deshechos ni olvidados, aunque intentemos huir de ellos. Y es precisamente en esa complejidad, en esa ambigüedad, que reside la grandeza de su obra. Una obra que no proporciona respuestas fáciles, pero que nos obliga a mirar hacia adentro y a reconocer nuestra propia fragilidad, nuestra propia complicidad, nuestra propia búsqueda por encontrar la paz en medio del caos.